Continuamos aquí en Poder Pensar. Les decíamos en el comienzo que nos iba a acompañar el ministro de Trabajo, Ernesto Murro. Les decíamos también que este seguramente sea un año clave, cambio de gobierno y, bueno, ya la necesidad de negociar en los consejos de salarios algunos sectores que son siempre complejos, como puede ser la salud privada, como puede ser el área metalúrgica, y también una serie de conflictos puntuales que ya lo vamos a hablar con Murro, que han, bueno, comenzado, por ejemplo, en el arranque de la educación. En la educación pública se han dado una serie de paros y conflictos en esta semana. Ernesto, gracias por acompañarnos. Un gusto estar con ustedes, un gusto estar con la teleaudiencia. Decíamos recién que, bueno, comienza un gobierno y como ministro de Trabajo se presentan una serie de desafíos, y me interesaría comenzar hablando de lo que ha sido la señal que ha dado el gobierno, sobre todo, bueno, el propio ministro de Economía lo hizo ahora en el Consejo de Ministros de hace pocas horas que estuvieron en Maldonado, refiriéndose a la austeridad y a la complejidad que se presenta, no solo a nivel internacional, sino en particular con respecto a los países de la región. Eso le pone al ministro de Trabajo también sobre la mesa ya de arranque, antes de entrar a negociar, un cartel, un aviso que dice austeridad, ojo en el momento de negociar los ajustes de salarios. El tema de la austeridad es un principio de gestión pública que se puede llevar a distintos ámbitos, y lo ha planteado muy claramente el señor presidente de la República como uno de los criterios y principios de este gobierno. Si uno mira lo que tenemos algunos años, históricamente el crecimiento del Uruguay durante 100 años estuvo creciendo, cuando crecía, solo al 1% anual. Tasas del 1-2% fue el promedio. En los últimos años, los últimos 10 años, se creció al 5%. Ahora está previsto crecer al 3%. Por tanto, estamos hablando de que la previsión es un crecimiento muy superior a lo que fue el crecimiento histórico del Uruguay. Inferior al de los últimos 10 años, pero superior al histórico. Por lo tanto, por ahí, bien. Creo que la negociación colectiva debe abordar diversos aspectos: el empleo, la salud laboral, las condiciones de trabajo, incorporar en la negociación el nuevo sistema de cuidados. Un trabajador, una trabajadora no va a rendir igual si sabe que tienen a sus hijos bien cuidados, o a sus queridos viejos bien cuidados, o a su persona con discapacidad de su familia bien cuidada. Seguramente va a estar más tranquila, va a rendir mejor en el trabajo, va a tener un trabajo de mejor calidad si tienes eso asegurado. Y bueno, por ahí la propuesta del gobierno, que es una necesidad nacional y que es una necesidad para el desarrollo del país, del Sistema Nacional Integrado de Cuidados. ¿Tú lo ubicas dentro de los consejos de salarios? ¿En qué sentido? Y, por ejemplo, ¿por qué no se puede negociar? Cosas que ya existen en algunos lugares. Por ejemplo, Tienda Inglesa tiene algún servicio de guarderías para sus trabajadores. El BPS tiene un servicio de guardería para sus trabajadores. O sea, bueno, estas experiencias que existen, ahora integrarlas al sistema de cuidado y desarrollar otras. Si yo tengo un CAIF cerca de una fábrica, si tengo un hogar de adultos mayores del BPS cerca de una fábrica, si tengo un centro diurno para personas con discapacidad, bueno, eso se puede articular y eso puede ser objeto de la negociación entre empresarios y trabajadores para mejorar la calidad del trabajo. Lo mismo pasa con el Sistema Nacional de Competitividad y el Sistema de Formación Profesional. Nosotros hemos definido que la estrategia principal de este ministerio, y eso ha sido tomado por el presidente de la República en su discurso del domingo 1 de marzo, cuando la cadena nacional de radio y televisión, que la estrategia principal del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social es la cultura del trabajo para el desarrollo. ¿Qué quiere decir esto? Se ha progresado mucho y muy bien en estos 10 años en derechos laborales, en derechos de seguridad social, en cumplimiento de obligaciones, y eso está bien, y hay que seguirlo haciendo. Y debemos preocuparnos por los 100.000 que no trabajan, y eso está bien, hay que integrarlos, pero también ahora debemos preocuparnos prioritariamente por el 1.600.000 que estamos trabajando y que debemos mejorar la calidad de nuestro trabajo. Que los gobernantes seamos mejores gobernantes, que los periodistas sean mejores periodistas, que los maestros puedan tener mejores condiciones para desarrollar mejor la educación,
que el mozo del bar o del restaurante que nos atienda mejor, que el albañil pueda revocar mejor, que el trabajador público pueda desarrollar mejor sus funciones como servidor público. Y eso implica, por ejemplo, un sistema nacional de formación profesional permanente, de capacitación permanente, la vida es un continuo aprendizaje, y de acreditación de saberes. Eso ha sido pedido tanto por el PIT-CNT como las cámaras empresariales también, ahí arrancan con cierto consenso. Y lo estamos planteando además, por ejemplo, yo estuve 2 días, ahora lunes y martes en Maldonado, conversando con cámaras empresariales y con sindicatos, y dijimos, bueno, a ver, ¿cuál es la demanda que hay en Maldonado de capacitación? Y el 17 de abril vuelvo a Maldonado y vamos a estar firmando varios convenios de capacitación con las cámaras empresariales y con los sindicatos en Maldonado. Y ahora el 8 de abril estamos firmando varios convenios de capacitación con el INEFOP acá en Montevideo, al mismo tiempo que vamos a estar presentando a las nuevas autoridades del INEFOP, porque este es un instituto que tiene plata, pero que tuvo carencias en su funcionamiento. Muy trancados. Debemos ser autocríticos en el gobierno, pero acá hay una fortaleza, y es que se es autocrítico en los 3 sectores que han gobernado el INEFOP. Tanto es así que los 3 sectores están cambiando sus delegados. Está cambiando el PIT-CNT, está cambiando la Cámara de Industrias, los cambió ya el gobierno. Y esto yo creo que es una buena cosa, una buena señal para el país. Acá las cosas no anduvieron bien, se cambia. Nos fuimos un poco del foco de la primera pregunta, que es la austeridad llevada a la hora de la negociación, ¿verdad? ¿Cómo se para el gobierno ante empresarios que han dicho la economía ha ingresado en una fase de meseta y un PIT-CNT que argumenta un poco lo que tú decías en el comienzo? El crecimiento esperado es del 3%, puede haber crecimiento salarial real. José, lo que tenemos un poco de memoria en este país, yo me acuerdo de las cosas que se decían en el 2004, 2005. Cuando Tabaré Vázquez proponía reimplantar los consejos de salarios, recordemos que al 2005 llevábamos 15 años sin consejo de salario en Uruguay, porque habían sido eliminados en el gobierno de Lacalle allá por 1990-92. Y se dijo cualquier cosa, porque se reimplantaba la negociación colectiva obligatoria en Uruguay por rama de actividad. Se dijo cualquier cosa, que el país se fundía, que los inversores extranjeros no iban a venir, que se iban a trancar las exportaciones. Bueno, Uruguay nunca tuvo tanta inversión extranjera, nunca tuvo tantas exportaciones, nunca tuvo tanto crecimiento económico, nunca hubo tanta gente trabajando, nunca hubo tanto registrado en la Seguridad Social, nunca hubo tanta recaudación de la Seguridad Social y de la DGI, y sigue funcionando la negociación colectiva. Con un crecimiento de cualquier manera, Ernesto, que tú decías recién, reconocías, son inusuales o han sido inusuales en la historia del país, ¿verdad? Claro, pero también acá tuvimos consejo de salario cuando el crecimiento era nulo o era el 1%. Y también hubo consejo de salarios en la década del 50, en la década del 60. Entonces, yo diría, ni tan calvo ni con 2 pelucas. Vamos a trabajar, hay muchas más cosas que mejorar, además del salario. Hay que ver las situaciones, porque digamos, las situaciones generales y las situaciones puntuales. No es lo mismo la industria textil que la industria láctea, donde hemos, por ejemplo, instalado una mesa sectorial con participación de los empresarios, de los trabajadores, de los organismos del Estado, con profesionales técnicos que están colaborando en el desarrollo de eso, porque tenemos allí una industria que tiene grandes posibilidades de crecer y de producir para el exterior, como todo el campo agroindustrial. Lo decía el otro día el ministro Aguerre, Uruguay pasó de producir alimentos para 8 millones de personas a producir alimentos para 28 millones de personas. Y Aguerre está convencido que podemos llegar a producir alimentos para 50 millones de personas. O sea, si Uruguay puede hacer eso, bueno, para eso Uruguay tiene que mejorar la calidad de su trabajo. Y mejorar la calidad de su trabajo es que los trabajadores sean mejores trabajadores, trabajando en mejores condiciones laborales, y los empresarios sean mejores empresarios. Yo estoy convencido que en Uruguay necesitamos mejorar la capacidad de los empresarios fuertemente. Muchas veces se habla de los déficits que existen o no en el sector público.
Y hay estudios de la capacidad empresarial en Uruguay adecuada a las necesidades que el Uruguay tiene para seguirse desarrollando. Bueno, nosotros en conversaciones que hemos tenido muy buenas con diversas asociaciones y cámaras empresariales están muy convencidos de que deben mejorar la capacidad empresarial en innovación, en tecnología, en responsabilidad social. Yo creo que es una muy buena cosa. Yo felicito a los empresarios y a los dirigentes empresariales que nos dicen estas cosas. ¿El gobierno cómo se va a parar a la hora de los consejos de salarios? El viernes pasado se reunió el Consejo Superior Tripartito por primera vez. Va a haber que armar las pautas, en base a qué pautas se va a trabajar. ¿El gobierno ya las tiene? Primero, es un muy buen dato, muy buen síntoma, que a los 20 días de asumir y 3 meses antes que empiecen a vencer los principales convenios del sector privado y 5 meses antes del vencimiento del plazo para presentar el presupuesto nacional al Poder Legislativo, ya nos hayamos sentado a conversar en el Consejo Superior de Negociación Pública y en el Consejo Superior Tripartito de Privados. Con esto quisimos dar una señal de parte del gobierno. Miren, vamos a empezar a conversar desde ahora. Y fueron muy buenas las 2 reuniones, muy buenas. La delegación del Departamento de Públicos del PICNT, integrada por representantes de la Administración Central, de las empresas públicas, de la enseñanza, de los judiciales, de las intendencias, llevaron planteos muy razonables e interesantes a esa reunión. No solo salariales, de cosas que son importantes para el país, como el Estatuto del Funcionario Público, el tema de continuar el proceso de transformación del Estado, de cómo mejorar el desempeño. En el caso de la reunión del Consejo Tripartito Privado también hubieron propuestas muy interesantes de las cámaras empresariales y del PICNT. Estamos generando un clima de diálogo, de respeto, de confianza para negociar. Paralelamente a eso, estamos instalando el 8 de abril, después de Semana Santa o de Turismo, la Comisión Nacional de Salud en Trabajo, que también es un órgano multipartito, que también, al igual que los consejos superiores, debe tener un funcionamiento periódico que no tuvo antes, y que ahora queremos que sea periódico, permanente, con recursos para funcionar. Y esa Comisión de Salud en Trabajo va a estar considerando, nosotros le hemos propuesto una agenda inicial de 6 temas, que queremos que discutan multipartitamente los trabajadores, los empresarios, los organismos del Estado. Y ahí está, por ejemplo, bueno, actualizar una ley que cumple 100 años este año, que es la Ley de Salud Laboral, la 5.032. Revisar una ley que tiene 30 años, que es la 16.074, de accidentes de trabajo. Analizar el tema de las actividades bonificadas y el plus de aporte patronal, que tiene un alto impacto en la actividad económica de las empresas. Analizar el tema de la extensión del beneficio de la protección del Banco de Seguros del Estado a sectores que hoy no están protegidos, por ejemplo los trabajadores por cuenta propia. Y 2 medidas transversales, que una es hacer un texto ordenado de normas laborales que hoy no existe. Están dispersas. Y lo otro es hacer una campaña nacional, esto lo hemos aprendido de la gente de la construcción, tanto de las cámaras, de la Liga de la Construcción, de la Asociación de Promotores Privados, del ZUNCA, la necesidad de que para la salud de los trabajadores, para el buen desempeño de la actividad sin riesgos laborales o con los menores riesgos laborales posibles, es necesaria una campaña de prevención desde la escuela. Bueno, estos 6 temas están puestos arriba de la mesa para esa reunión que se inicia el 8 de abril, para que esa multipartita le produzca al gobierno insumos para hacer proyectos de leyes y de decretos. Por tanto, hay un conjunto de cosas, José, que están puestas arriba de la mesa para trabajar. Hacemos una pausa, un minutito, y seguimos conversando sobre lo que van a hacer los consejos concretamente, que van a comenzar en unos meses nada más, lo decíamos recién, y algunos planteos también interesantes, puntuales. Por ejemplo, si se puede o no se puede, o está en la cabeza del gobierno, bajar la jornada laboral a 6 horas, que es una de las cosas que ha planteado la Central Sindical. Ya regresamos.